¿Cómo será la humanidad cuando la inteligencia artificial acompañe por entero nuestra vida cotidiana? ¿Cruzaremos un día el punto de inflexión donde el calentamiento global sea irreversible? ¿De qué manera transformará la realidad virtual nuestras prácticas afectivas, amatorias, sexuales? ¿La regeneración celular artificial nos aportará un día la vida eterna? ¿Cómo serán nuestras casas, nuestras ciudades? ¿Cuál será el tipo de energía que utilizaremos cuando hayamos desechado de plano los hidrocarburos? ¿De qué nos vamos a alimentar una vez que hayamos dejado a un lado la proteína animal? ¿Nos encontraremos algún día con seres que vivan fuera de nuestro planeta? La ciencia, la religión, el arte, la economía, la demografía, entre tantas otras formas del conocimiento, ayudan al ser humano a anticipar esas tendencias en el horizonte. Es tarea obligada para el periodismo reportar el conocimiento de vanguardia, conversar con la inteligencia que lo ha producido, interrogar a los distintos escenarios y divulgar ese entendimiento con generosidad. Hoy en Multiverso Milenio hablaremos de ancestría. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Es una pregunta común. Sin embargo, la ciencia en cada momento va aportando respuestas distintas. Hoy las ciencias genómicas y las bases de datos genéticos son mucho más agudas y precisas para decirnos de qué grupos humanos provenimos y también para advertirnos qué tipo de enfermedades podemos tener, cuáles tendrían que ser las políticas de salud del futuro, incluso para las ciencias forenses y hasta la criminalística. Hoy vamos a hablar con el doctor Andrés Moreno, él es investigador del CINVESTAB, justamente sobre ancestría desde el punto de vista genético. Comenzamos. ¿Qué es el Biobanco Genómico Mexicano? Los biobancos son colecciones masivas de muestras biológicas, como sangre, recolectadas a nivel poblacional con fines biomédicos. En México, una de las bases más importantes proviene de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2000, que reunió muestras de 40,000 personas adultas en todo el país. Este proyecto no solo busca representar la diversidad genética nacional, sino también avanzar en la medicina personalizada, ya que las variantes que afectan a poblaciones europeas no necesariamente son las mismas que influyen en comunidades indígenas de México, Colombia o Chile. Doctor Moreno, que este es un programa dedicado a observar el futuro. La ancestría es un tema que va a ser muy útil en el futuro, pero que nos obsesiona con respecto a nuestro pasado. Así es que voy a comenzar con ese primer asunto. ¿Por qué es tan importante para los seres humanos en la construcción de nuestra identidad saber de dónde venimos? Y yo no le hablo de una, dos o tres generaciones, sino de muchas generaciones atrás. ¿Por qué estamos tan obsesionados con nuestros ancestros o con la ancestría? Ricardo, un gusto hablar de este tema. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, la ancestría es un tema que nos apasiona, no solo a nosotros como investigadores, sino toda la gente siempre tiene esta curiosidad de su genealogía, ¿no? De dónde venimos, si tenemos rastro tal vez primera, dos, tres generaciones atrás, pero más atrás ya no tenemos tanta certeza de cuáles son nuestros antepasados, de dónde vienen. Pero déjame precisar, los seres humanos más o menos como estamos hoy, tenemos 100,000 años. ¿Cuánto hacia atrás puede ir un ejercicio científico que utilice la genómica? Entre más información genética tengamos de un individuo y de estas bases de datos comparativas, acoplado con métodos computacionales que nos permiten hacer una
comparación más fina. Podemos ir atrás en el tiempo y reconstruir migraciones, como bien dices, que vienen desde miles de años atrás, desde que los humanos salieron de África. Toda la humanidad sabemos que tenemos un origen reciente, entre comillas, hablando evolutivamente, de África. Andrés, leí alguna vez que la genómica de las mujeres está lista hace 100,000 años y en cambio de la de los hombres apenas hace 60,000 años. Y coincide esa época con la época de las migraciones. Primero te pregunto, ¿es cierto que tenemos una evolución genética, déjame llamarlo estabilización genética tardía en los seres humanos? Y dos, ¿por qué o cómo explicarte que a partir de ahí empezamos las migraciones? Bueno, en realidad podemos rastrear la migración por dos, digamos, partes del material genético que se mantienen en el tiempo de manera conservada, diríamos que sin cambios, como lo ocurre en el resto de nuestro material genético, que son los cromosomas. Los cromosomas ocurren cada vez que hay una generación, intercambio entre lo que hereda la parte materna y la parte paterna, que es la recombinación. En cambio, hay dos porciones del ADN que escapan a esta recombinación, que es el ADN mitocondrial, que se hereda precisamente por línea materna, exclusivamente desde las mujeres hacia cualquiera de los hijos, y por vía paterna, el cromosoma Y también tiene recombinación muy limitada. Ahora, la parte paterna es la que nos permite entender las migraciones. Y justamente a partir del trabajo, desde este que hacen ustedes, puedes trazar esas distintas líneas que recorrieron los grupos humanos. Unos se fueron a Europa, otros se fueron a Asia, otros, entiendo, incluso llegaron hasta Australia. Y en América Latina, pues se tiene detectado que sería cerca de 20,000 años, más o menos, que empezaron a llegar los primeros grupos humanos. ¿Qué nos puedes decir de esta línea migratoria? Efectivamente, pero en realidad esa es una visión hasta cierto punto simplista, porque aunque podemos trazar estos orígenes a nivel continental, hay muchas otras ramificaciones mucho más finas que han ocurrido a lo largo del tiempo. Incluso, pues particularmente en México y en toda América Latina, es mucho más complejo cuando ya empieza la navegación intercontinental y hace tan solo 500 años atrás empieza a haber contactos de poblaciones que estaban completamente separadas y diferenciadas genéticamente por miles de años. Y lo que dices es que también habría evidencia de que por las corrientes marítimas, concretamente al Pacífico, podría haber también un arribo de poblaciones marinas a las Américas, mucho antes que los españoles. A ver, cuéntame este episodio poco conocido, que justamente pues la especialidad tuya es la que nos permite saber de ella. Sí, de hecho hicimos un estudio ya hace varios años en el que logramos demostrar que efectivamente hubo contacto entre indígenas americanos y poblaciones de la Polinesia en el Océano Pacífico hace 800 años. ¿Eso qué querría decir? Yo sé que no es tu materia, pero ¿quiere decir que hubo embarcaciones que salieron de la Polinesia que fueron capaces de llegar a Acapulco, por ejemplo? Bueno, en realidad de la dinámica como tal no tenemos tanta evidencia, digamos, de la direccionalidad. Estamos hablando que hace 800 años es básicamente en tiempos prehistóricos. Entonces, lo que tenemos evidencia es que genéticamente sí hay contacto entre individuos de la Polinesia, que actualmente viven en muchas islas a lo largo del Pacífico, y indígenas americanos que han contribuido aproximadamente en un 5 o 10% a su genoma. Ahora bien, el flujo de estos genes, no sabemos si fue en la dirección de los polinesios haciendo un arribo hacia el continente americano y por lo tanto regresando, porque este hallazgo lo hicimos en individuos de la Polinesia, en particular de la isla de Pascua, que es la isla de Rapa Nui. Entonces, esa es una posibilidad. La otra es que efectivamente, por algún contacto marítimo iniciado desde América, hayan entrado en contacto en alguna isla intermedia en el Pacífico y de ahí colonizado el resto de las islas. ¿Me puede contar un poco la cocina de la genética latinoamericana a partir de sus descubrimientos? Sí, muy interesante verlo de esa manera, porque efectivamente lo que en inglés llaman un melting pot, ¿no?, de una población que tiene precisamente mucha mezcla genética, es porque tiene orígenes diversos. Entonces, en México estamos acostumbrados a esta narrativa, digamos, dicotómica hasta cierto punto, de que las raíces principales son exclusivamente la raíz indígena y la raíz europea a partir de la colonización de España. Y si bien efectivamente siguen siendo las dos contribuciones mayoritarias, también hay una tercera raíz muy importante, como es la raíz africana, que precisamente fue poco tiempo después de la colonización española por todo este tráfico forzado de individuos que provienen de África. Y también esclavismo. Así es, a través de todo el tráfico de la esclavitud transatlántica. Pero hay otro capítulo menos conocido tal vez, que también hubo contacto transpacífico. Y este viene
también a través de estudios genéticos que hemos realizado en el laboratorio, por una evidencia en la que sorprendentemente vimos que no nada más había estas 3 raíces genéticas en una muestra, por ejemplo, de lo que llamamos el Biobanco Mexicano, que es uno de los proyectos más importantes en el laboratorio. Mexicano de Genética. Biobanco Mexicano, así es. Y ahí fue sorprendente que encontramos 2 focos, digamos, en el país que tenían una proporción mayor de ancestría asiática. Uno es en Baja California y otro es en Guerrero, particularmente en la zona de Acapulco. A ver, yo tengo aquí en Baja California, estamos hablando de Mexicali, hay una fuerte presencia china, hubo presencia japonesa, ahí se puede entender. Pero Acapulco, Claro, ahí fue donde también nos sorprendió a nosotros el origen. Al momento de comparar estas muestras, como decía, con bases de datos que nos sirven de referencia, encontramos sorprendentemente que la afinidad genética de las muestras de Acapulco no era ni China ni Japón, como uno esperaría en, como dices tú, ¿no? En el norte de México, en Mexicali, se sabe que hay un comercio incluso muy reciente establecido ahí por comunidades de China y de Japón, pero la afinidad mayor venía de Indonesia, de Borneo, de Filipinas, lo cual era sorprendente. ¿qué porcentaje de la población acapulqueña tendría presencia genética de estos orígenes? Indonesia, Borneo. Bueno, el estudio no es un censo, no podemos decir cuántas personas en Acapulco tienen esta ancestría, pero por ejemplo el estudio que realizamos, que aproximadamente tiene 200 individuos por estado, y eso es lo que conforma el Biobanco Mexicano, una colección hasta ahorita que hemos analizado 6,000 individuos a nivel nacional, aproximadamente 200 por estado, encontramos que algunos de ellos tenían hasta un 15 o 30% de ancestría asiática. Esa proporción, entre mayor sea la proporción, tal de que es más reciente ese ancestro que contribuyó a ese individuo. Entonces ahí fue donde empezamos a desplegar nuestros análisis computacionales para poner una fecha a el momento de contacto genético entre los genes de Indonesia y de Filipinas en México. ¿Y cuándo ocurre? Eso coincide con el periodo colonial, aproximadamente los primeros al segundo o tercer siglo de que se establece la colonia en México. Hay este intercambio con el Océano Pacífico, particularmente a través de una embarcación que zarpaba de Manila, en Filipinas, y ni más ni menos desembarcaba en Acapulco. Lo cual, pues no es sorprendente que entonces ese tráfico o ese contacto no fue nada más comercial. Claramente involucró seres humanos y tuvieron descendencia. La Nao de China. Así es. Es la Nao de China la que provoca esta mezcla racial en Acapulco. Así es, y contribuye a la diversidad que, bueno, hasta ahora no se había registrado en qué proporción se mantiene en la población que uno día. Pues en Acapulco no hay una distinción específica de una, digamos, etnicidad de dónde viene la composición ancestral de cada individuo, y eso es donde la genética puede contribuir mucho. La ancestría basada con rigor científico en la genética, en el ADN, permite al ser humano trazar, entre otras cosas, las migraciones y por lo tanto la cocina genética de las distintas poblaciones. Y esto tiene múltiples impactos, pero uno fundamental, nos dice el doctor Andrés Moreno, es en la salud. En la próxima conversación vamos a profundizar sobre este salto en la medicina, salto dramático, que puede aportar la ancestría para prevenir enfermedades y también, debo decirlo de una vez, para prevenir crímenes o incluso encontrar justicia. Nos encontramos en un momento en Multiverso Milenio para seguir hablando de ancestría. Los seres humanos somos obsesivos a la hora de preguntarnos de dónde venimos. Hay quienes desde la heráldica o porque encargan estudios genéticos a distintas empresas están buscando de dónde vienen, de qué región, de qué parte del mundo. En realidad la ancestría puede aportar mucho más que eso, mucho más que la vanidad de la identidad original. Puede aportar razonamiento para la medicina que permita la prevención de enfermedades, que permita una mejor política de salud para atender a las distintas poblaciones, incluso en un momento dado puede permitir abatir los riesgos de una pandemia. Continuamos hablando en esta conversación con el doctor Andrés Moreno sobre la ancestría. ¿Hubo contacto entre polinesios y pueblos indígenas de América? Existieron poblaciones de al menos 5 islas de la Polinesia que comparten entre 5 y 10% de su genoma con poblaciones indígenas americanas. Esta señal de genética común sugiere un único evento de contacto anterior a la expansión hacia esas islas, probablemente ocurrido en alguna isla del archipiélago Tuamontú. Aunque aún no se puede determinar con certeza si fueron los americanos quienes llegaron a la Polinesia o viceversa,
la evidencia cultural y náutica apunta a la hipótesis de que navegantes polinesios expertos en cruzar el vasto Pacífico habrían alcanzado las costas americanas hace unos 800 años e incluso podrían haber regresado a sus islas de origen. Ya nos comentaba en la conversación anterior que la ancestría nos ayuda a reconocer pues, la cocina genética de las poblaciones y que eso puede tener un impacto muy positivo, sobre todo en la prevención de enfermedades, en el sector de la salud. Cuénteme cómo se beneficia un médico, usted es médico antes que antropólogo, justamente de esta colección de data genómica. Bueno, yo creo que los datos genéticos ayudan en dos aspectos técnicos a poder entender mejor el riesgo y la progresión de las enfermedades. Por un lado, hay estudios que se llaman estudios de asociación de todo el genoma, que básicamente es un escaneo de todas las variantes genéticas que un individuo puede tener o una colección de individuos que comparten, digamos, un rasgo en común. Puede ser diabetes, puede ser artritis, y se compara con una cohorte similar, pero que no tenga esta característica. Y aquellas variantes que estén predominantemente presentes o en mayor frecuencia, digamos, en los casos afectados, nos daría una pista de que esa región genética está asociada, digamos que es como sospechosa, por ahí está el culpable de que en esos individuos haya mayor riesgo. Vamos a ponerlo en ejemplos puntuales. Propensión a la diabetes o propensión a la hipertensión, propensión a enfermedades cardíacas. Todo eso está marcado en el código genético. Es posible mediante estos estudios pues asumir que la política pública, la política de salud debe ser distinta si uno está en el norte que en el sur del país o si uno está en España que en la Ciudad de México. Sí, porque en realidad esas variantes, número uno, antes de incluso entrar a la regionalización por zonas, claro que ese es el segundo paso, digamos, es probable que esas variantes que ya se conocen en otras partes del mundo, que efectivamente están asociadas a hipertensión o a diabetes, no sean las mismas que están causando ese riesgo en México, o hay otras que tienen el mismo efecto, pero que no se conocen porque simplemente no se han hecho suficientes estudios en población mexicana o latinoamericana, precisamente porque contábamos que somos diferentes evolutivamente hablando. Ahora, una vez conociendo una variante que efectivamente está demostrado que tiene un efecto asociado a cualquier enfermedad o, por ejemplo, a la respuesta de un medicamento, que es otra área que llamamos farmacogenómica. Ahora sí importa esa regionalización porque si ya conozco la variante, me interesa saber en dónde está en el país, porque entonces será muy importante dirigir recursos, por ejemplo, de atención o de prevención, sabiendo cuáles regiones están en mayor riesgo. ¿Qué tipo de hospitales? ¿Qué tipo de atención médica? Ahora, la ancestría va avanzando a pasos agigantados. Ahora todo el mundo quisiera tener su mapa genómico, pues para prever enfermedades, pero al mismo tiempo yo no quisiera que mi mapa genómico cayera en manos de mi aseguradora. Claro. A ver, cuénteme esta tensión entre la tecnología y lo que va a decir de nosotros y nos convendría saber de nosotros y el riesgo de que esa data cayera en malas manos porque puede acabar significando un riesgo por lo pronto económico grave. Claro. Bueno, en realidad creo que es un buen ejemplo en que siempre la regulación ética y en general los marcos regulatorios van más atrás que el avance de la tecnología. Nos quedamos atrás siempre en el cómo actuar ante temas, por ejemplo, que la tecnología ya está lista para hacerse. Por ejemplo, mutaciones dirigidas, ¿no? Con tecnologías como CRISPR, que se pueden hacer modificaciones específicas de un genoma de cualquier especie. Y es altamente precisa, claro. En humanos está todavía prohibido hacerlo, pero ya se puede hacer. En realidad, técnicamente se puede. ¿Puedes inhibir diabetes? ¿Puedes inhibir hipertensión? ¿Y más intervenciones? No, porque esas en particular son enfermedades complejas que no dependen de una sola posición genética. Entonces no es tan fácil como entrar, corto aquí, pego acá y se soluciona. Sí con la terapia génica de enfermedades que dependen exclusivamente de un gen, y eso ya se ha probado que es efectivo. Por ejemplo, tipos muy específicos de anemia, en donde se sabe que hay un gen que, digamos, es el defectuoso y se puede precisamente llegar y cambiar por una versión normal, digamos, que tenga una función. Si me trato de adelantar en el tiempo y me imagino la evolución de este laboratorio, lo que ustedes hacen, ¿a dónde vamos a llegar en unos 15, 20 años? Estamos en 2040. ¿Qué le aportó la ancestría a la medicina? Bueno, yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Por un lado, y esto revierte un poco en las dos grandes aplicaciones que tienen los estudios de genética poblacionales, que es la ancestría no es nada más una cuestión, digamos, recreativa de conocer mis ancestros o la genealogía. Creo que no es heráldica pura, pues. Tiene todo un aspecto social importantísimo porque es básicamente la identidad de todo un pueblo. Y todas las personas creo que necesitan, y es importante por identidad incluso nacional y de la diversidad que captura un país, conocer estas raíces.
puede recapitular precisamente eventos históricos, puede reivindicar incluso ancestrías o etnicidades que estaban completamente ignoradas, digamos, desaparecidas y que se pueden de alguna manera recobrar. Por otro lado, la parte médica, yo creo que en los próximos, ojalá 20, 30 años, realmente tengamos un mapa genético mucho más específico de la población, donde sepamos qué variantes son las que realmente actúan con mayor o menor fuerza en el riesgo genético de enfermedades, y eventualmente que se puedan no nada más mapear y atender a tiempo, sino eventualmente podría llegar a dar lugar al desarrollo de medicinas más personalizadas, ¿no? Terapéuticas, por ejemplo. Ahora, no es tu campo, pero la genética forense está ayudando mucho también para las investigaciones criminales. Me gustaría, según tu conocimiento, ¿qué tanto aporta hoy para, pues en fin, hacerle justicia a una víctima, para investigar a un victimario, para resolver un caso? Y no me estoy moviendo la ciencia ficción. Hoy por hoy, todas las ciencias ligadas a la genética están siendo un gran aporte para criminalistas y criminólogos. Así es una confluencia muy interesante, multidisciplinaria. Literalmente la genética forense está echando mano de tecnologías que se desarrollaron inicialmente, por ejemplo, para recuperar ADN de fósiles, ¿no? Es decir, a partir de restos que pueden ser no necesariamente humanos, pero la tecnología de la paleogenómica, que es la recuperación de ADN a partir de restos óseos, que pueden ser de cualquier especie, se han especializado tanto y son tan sensibles que ahora ya es posible, digo, no es una garantía, pero hay mayor esperanza de poder recuperar ADN a partir de restos muy degradados, como suele pasar precisamente en casos forenses. O sea, restos calcinados, por ejemplo, o capturados en el tiempo bajo tierra durante periodos muy largos. Particularmente en ejemplos de restos calcinados es extremadamente difícil, precisamente porque el ADN sujeto a esas temperaturas es muy difícil que sobreviva. Pero efectivamente a través del tiempo, incluso en zonas de temperatura mucho más alta, en donde uno esperaría que ya no sobrevive el ADN, esas técnicas sí podrían tener mayor esperanza. Ahora, doctor, usted estudió en el extranjero y tomó la decisión de regresar a México para impulsar este laboratorio del CIMBESTAB. Pero el país no ha apostado inversión en la ancestría. Y tenemos entonces que estar echando mano de otros laboratorios, de otras universidades, de otros investigadores. Usted colocado en la punta de la investigación de este campo en México y siendo mexicano, ¿por qué defendería o cómo argumentaría que México, nuestro país, el Estado, tendría que apostar más por esta ciencia? ¿Cuáles son las razones? Bueno, para mí era fundamental que estudiando la genética de la diversidad de las poblaciones mexicanas y latinoamericanas tenía muchísimo sentido que el laboratorio donde los estudiáramos estuviese precisamente en esta región, en contacto cercano con esos participantes, con esas comunidades, porque en genética humana en particular no es nada más hablar de muestras y del ADN, etcétera. Provienen de una persona que tiene una identidad que merece todo marco ético para poder trabajar con esa persona o con esa población, y todo eso se facilita y se debe de hacer con mucho más, digamos, apego al marco respetuoso de cada comunidad, etcétera, estando cerca de esas comunidades. Es todo la proximidad es un argumento. No se vale analizar desde Innsbruck lo que pasa con las muestras genéticas de México. ¿Qué más? Técnicamente se podría, pero creo que estamos apostándole por la capacidad local, que creo que es otra gran razón por la que conviene hacer estos ejemplos, en donde creo que hemos demostrado que México tiene el talento, tiene la capacidad, tiene la infraestructura, si bien insuficiente en el sentido de que tenemos, no nada más en este laboratorio del CIMBESTAB, hay muchos otros institutos que han apostado por la genética humana, está el INMEGEN, están centros de la UNAM, de ciencias genómicas, pero creo que precisamente demostrando que existe tanto recurso y tanto talento, el gobierno sí debería estar apostando por una mayor inversión en esas áreas, porque ya fue una inversión hecha en años pasados para tan solo, digamos, instalar estas instituciones, y que merecen tener un seguimiento apropiado, porque si no, no vamos a estar a la altura de la competitividad que requiere a nivel mundial, precisamente para biobancos de gran escala y otras investigaciones. Cierro con esto. ¿Qué querría decir? ¿Qué costo implicaría para México no, dice usted, no ser competitivo, en fin, no estar a la altura de la inversión que se requiere en materia genómica, cuando pues es sin duda uno de los campos que va a aportar mayor evolución al conocimiento de lo humano? Claro. Yo creo que simple y sencillamente es un tren que se nos va a ir si no montamos a tiempo. Porque básicamente la evolución ya ha demostrado que somos diferentes y no vamos a poder importar simplemente descubrimientos hechos en otros países, por más precisos que sean, porque no van a aplicarse la diversidad específica que tiene ni México ni América Latina. Entonces, solo uniendo esfuerzos y realmente haciendo mapas con mayor detalle específicos de la población latinoamericana es que vamos a poder
prever un mejor futuro, para estar mejor preparados incluso hasta eventos futuros como una pandemia. La pandemia se pudo liberar de mejor manera en países que tenían ya mapas genéticos de su población, porque inmediatamente pudieron ir y comparar de estos que tienen una versión más severa, dime cuál genotipo tienen para saber qué es lo que está causando esto. Y aquí estábamos a ciegas. Y dependiendo de otros países y otros investigadores. Soberanía científica, si me permite decirlo. Así es. Hoy, gracias a las ciencias genómicas aplicadas a la ancestría, podemos saber no quién fue nuestro bisabuelo o nuestro tatarabuelo o la tatarabuela, sino muchas generaciones atrás. Podemos saber de dónde venimos y también cuán diversa es la sociedad donde nos encontramos. Es un salto importante a la hora de reconocernos y también de imaginarnos hacia dónde podrán seguir aportando las ciencias genómicas. Le agradecemos mucho a Andrés Moreno esta conversación en el CIMBESTAB y nos encontramos en el próximo capítulo de Multiverso Milenio.